Bien, mi nombre es Alberto Pedrosa, ingeniero civil, actualmente miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y en algunas ocasiones anteriores presidente de esta Asociación de Ingenieros del Atlántico y ex miembro de la Junta Directiva, pues no sé cuántas veces. Hoy tengo un tema de interventoría, de constructores, de gerentes de proyectos, de todo el mundo, no técnico, y es el cierre de los proyectos de cualquier tipo. Está enfocado la charla hacia proyectos inmobiliarios, pero no necesariamente tenemos que tener en la cabeza que sean inmobiliarios. Y utilizo siempre los ejemplos de inmobiliarios porque los inmobiliarios, los que han trabajado en ellos, saben que tiene mucho más detalles y mucho más gallos y mucho más detalles y cuestiones e interesados o stakeholders que nos están ahí pues llamándose permanentemente la atención. Es aplicable a cualquier cosa, un pavimento, un parque, una escuela, un hospital, una vía cualquiera, un urbanismo, un canal, un puerto, un dique, cualquier cosa. Entonces, la fase de cierre final y antes de continuar, arquitectos o estudiantes de arquitectura, ¿hay alguno? Bien, los otros de ingeniería civil necesariamente o de otra ingeniería. De otra ingeniería, ninguna. Empezamos por los problemas, ¿no? Solamente los ingenieros civiles y los arquitectos somos los que de alguna manera siempre estamos interesados en estos temas, aunque para proyectos hace cualquier tipo de ingenieros, efectivamente. Bien, la etapa culminante de todo proyecto de infraestructura o de inmobiliario es el cierre, es la entrega final y cuando te desprendes finalmente de tu trabajo. Es el momento realmente, digamos, el momento final, termina tu contrato, posiblemente te quedas sin trabajo, posiblemente tienes que esperar un nuevo proyecto porque te vuelvan a contratar. Llega un momento de decepción en algunos casos, o llega un momento de desespero o desánimo. Dice, por fin se acabó esto y ya. Entonces aquí es un momento complicado emocionalmente hablando para todos. En algunos casos que las cosas van súper bien, pues te da un poquito de tristeza terminar el proyecto. En todo caso, es el momento final donde todas las experiencias tienes que tomarlas, radicarlas y aplicarlas en el futuro. Los que se acuerdan, si se acuerdan, creo que sí, de los procesos administrativos que son planeación, organización, dirección y control. Eso no termina ahí, sino que cuando terminas el proceso nuevamente en algún otro proyecto vas a tener que volver a hacer lo mismo, planificación, organización, dirección y control. Entonces, cuando terminas la espiral administrativa, si no hiciste un buen cierre, si no hiciste un buen control final, pues no sabes qué utilizar de lo que fue bueno para repetirlo y de lo que fue malo para no volverlo a hacer en tu nueva etapa de planificación. Bien, aquí pues todos los esfuerzos terminan siendo, ¿qué vamos a mirar? Y vamos a mirar un poquito los aspectos generales del cierre del proyecto, cualquiera. Obviamente los aspectos administrativos, los aspectos legales, los aspectos comerciales y los aspectos técnicos, todos ellos son responsabilidad o bien tuya hoy o tuya mañana, o de tu jefe mañana o de tu jefe hoy, o incluso ni siquiera sabías que las tenías que tener. En todo caso, es importante siempre abrir un poquito la cabeza, abrir la mente y saber que todo eso está dentro de nuestros componentes. La siguiente tenemos la descripción de los componentes claves nuestros. Tenemos la entrega del producto, cualquiera. En el caso inmobiliario, por supuesto, un apartamento, una casa, un local comercial, qué sé yo, cualquier cosa que se nos ocurra. En el caso del parque, el parque, la calle, la urbanización, etcétera, ¿no? Tenemos que tener la documentación técnica completa. Completa es cómo fue que lo hicimos finalmente. Entrega los planos as built, con tu BIM bien chévere, bien jalado, no el plano original de la planificación o del diseñador, sino el plano como realmente lo terminaste construyendo, cosa que mañana cuando piquemos una pared para hacer una modificación no rompamos el tubo de agua, por ejemplo, o no nos topemos con una varilla en la mitad del camino, por ejemplo. De todas maneras, también si hubo una modificación entre lo diseñado y lo construido, lo tengamos claro que fue lo que pusimos. Y además le damos la información de qué tipo de motobomba pusimos y cada cuánto tiene que hacerse mantenimiento de la motobomba. Por eso preguntaba por los ingenieros mecánicos, cuánto es el mantenimiento de los ascensores, cada cuánto tienes que pintar la fachada, cada cuánto tienes que pintar la baranda, cada cuánto tienes que cambiar la tubería de agua, de gas, del aire acondicionado, de qué taco o qué cortacircuito prende o se apaga para cuando quieres quitarle la energía a la nevera, a la estufa, al calentador, a las habitaciones, a los switches.
Todo eso montado en un plano bien chévere, bien adecuadito, de tal forma que tú le puedas entregar a cada propietario, si puedes, de apartamentos, cada propietario tenga un manual de operación y mantenimiento de su propio apartamento. No solamente que le quede a la administración como una responsabilidad, sino que tú entregues además tu apartamento como cualquier cosa que tú compres en la calle, es una medicina, tienes el dossier de cómo se toma, cuándo se toma, qué efectos contraproducentes puedes tener, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánto se carga y cuánto es la garantía. La garantía general la tiene la gente que son 5 años por deficiencia de construcción, sí, pero la pintura no demora 5 años, o sea, tú en 5 años no me llames a decir que la pared se ensució. La pintaste, le hiciste mantenimiento, el parque, oye, que los columpios se dañaron a los 3 años, sí, pero yo no tenía culpa de que se montara ahí unos adultos, por no decirte con sobrepeso, hubieran reventado el parque. Cada cuánto le hiciste mantenimiento de las baterías del sistema de fotovoltaico. No, nunca le he hecho. Entonces, ¿cómo quieres que demore 5 años? El manual de operación decía que tienes que hacer el mantenimiento cada 6 meses. ¿Lo hiciste? Sí, sí, lo hice. Muéstrame evidencia. No, no tengo. Entonces, no me molestes. La culpa es tuya porque hiciste una operación de mantenimiento molesta. Entonces, cuando salimos de una obra, ya no estamos a cargo de la obra. Cualquier cosa puede pasar y lo más probable es que nos vengan a traer el agua sucia a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aunque no es un tema ni mucho menos de trampa. Tener todas las precauciones del mundo en qué condiciones te entrego, cuáles son las condiciones en que tú tienes que manipular tu cosa. Si a mí se me cae este celular y no le compré garantía extendida, pues simplemente lo tendré que pagar yo. Si le compré garantía, puedo salir a reclamar. En fin, lo que querramos tener. El servicio de postventa, aunque no es lo más chévere, hacer un servicio de postventa, decir que se te reparó, se rajó la pared, que la ventana no cierra, el agua se empozó, etcétera. Lo ideal es que no suceda al final, pero es posible y lo más probable es que tengamos alguna cosa que atender como una postventa, que no quiere decir que esté mal hecha la entrega, sino que posiblemente tengas que hacer una reparación menor de posterior. Allí vienen los clásicos interventores, seguramente por aquí han pasado o van a pasar. Esos interventores tesos, esos interventores que no te reciben, sino hasta que esté lista la última gota de pintura perfecta, que se llenan la boca retrasándole al contratista o al constructor el recibo, que se llenan la boca bloqueándole la última acta de pago, porque le hace falta, no es que falta un pedacito de wing, esto no sirve, oye, estos son servicios de postventa, el trabajo en general está hecho, hay que repararlo, recibe el acta y posteriormente yo te hago la reparación, si no la hago en un periodo, qué sé yo, de un mes o algo así, pues sí, me corres todas las multas y garantías que todavía estamos vigencia del contrato. No hay ningún problema, el servicio de postventa pues no es lo más adecuado, no es lo más chévere, pero lastimosamente, desafortunadamente se presenta, prácticamente que siempre. Y el registro histórico, aunque suene uh, cliché casi, las lecciones aprendidas, o las, bueno, en inglés, ¿cómo se llaman? Las lecciones aprendidas, vamos a decirlo así. Todo lo que no querías que pasara, que pasó, pues anótalo para que no te vuelva a pasar. No vuelvas a contratar a fulano de tal, no vuelvas a contratarle a determinado proveedor, no vuelvas a contratar a determinada cantera, no vuelvas a contratarle a alguien que no sepas que tiene las licencias de construcción, de minería, de ambientales, porque tienes un problema luego ambiental. En fin, vamos a sacar dos más. Bien, la otra. La atención de posventas y reclamos es algo que, por lo menos en inmobiliaria y para los arquitectos o arquitectas, la mayoría de chicos que hay hoy aquí, va a ser un tema del día a día. Va a ser un tema de que se van a encontrar a todos los clientes, cada persona es un mundo, su patrimonio lo está invirtiendo ahí. Van a molestar muchísimo. Es un tema que préstale mucha atención durante la construcción y antes de entregar, haz tú misma la perfecta interventoría y revisión que te haría la señora más molestona del mundo o el señor más molestón del mundo respecto del mueble. También puede ser, ¿por qué no?, la Junta de Acción Comunal del barrio cuando estás entregando un parque, o en el caso de las escuelas, seguramente la Asociación de Padres de Familia te va a molestar muchísimo para recibirte una escuela. Y la parte hospitalaria ni se diga, y todos son expertos, obviamente la parte sanitaria tiene unas consideraciones, diría yo que unas 3 o 4 veces más complejas que un apartamento, porque el tema de la sanidad es supremamente alto. Los zócalos no existen, no hay posibilidad de que se quede sucio en ninguna parte, el aire acondicionado es diferente, la iluminación es totalmente diferente, antiexplosiva, no puede haber acumulación de polvo en la parte superior, esas cosas, por ejemplo, son inauditas en un sistema hospitalario, la pintura es diferente, en fin.
Ah, todos los tubos, de tuberías me refiero, de todos los gases hospitalarios, oxígeno, eventualmente aire para los compresores y cosas neumáticas de sustentación de vida, etcétera, todas tienen que estar perfectas y la cantidad de elementos de telecontrol o telecomando electrónicos y de control pues son vitales. Cualquiera que esté ahí metido o no toque alguna vez en la vida estar en una sala de cuidados intensivos, sabremos que es importante que todo esto funcione perfectamente bien. Nuestras documentaciones en general por los planos, evidentemente los planos de todos los subsistemas, uh, todos los que se nos ocurran. Insisto, si ya manejamos BIM o si no lo hemos aprendido a manejar, aprendamos rápidamente. Los que ya no aprendimos BIM porque no nos da la cabeza, pues por lo menos saber qué podemos hacer con él para que alguien nos lo haga bien. Los manuales de usuario, ya les comenté el dossier que tú deberías entregar con cada cosa que entregues. Un dossier de verdad, un documento que no sea una cosita de 4 o 5 páginas. Entonces ahí por eso a mis estudiantes les digo, oye, eh, sobre todo los ingenieros, los arquitectos no tanto, no sabemos escribir, o por lo menos nos da flojera escribir, y tenemos una capacidad de reducción de palabras impresionante. Entonces, cuando hagamos este tipo de manuales y procedimientos, tenemos que ser explícitos, lo más explícitos posible, y obviamente que no haya errores ortográficos de ninguna naturaleza, y que esté bien redactado. Para eso nos sirven las inteligencias artificiales. Aprovechemos esa herramienta. Yo lo uso casi que a diario. Me ayuda a escribir mejor, me ayuda a redactar mejor, me ayuda a ponerle el tono que necesito si el lector no va a ser una persona que sepa de la batería o que por el contrario sabe mucho, también le pongo un lenguaje mucho más estilizado, mucho más cumplible. Las pólizas de garantía, la anterior, la última, era del producto inmobiliario para el caso de bombas, para el caso de sanitarios, para el caso de empaques de lavamanos, para el caso de ventanería, para todo lo que eventualmente incluso es subcontratado con un proveedor o un tercero. Todas esas garantías tienen que pasarlas al propietario. La de estufa, la nevera, la nevera normalmente no la entregas, pero la estufa y el horno sí. De pronto si entregas también el titulador, los que se van a encargar de ¿cómo se llama el tema? Decoración de interiores, por ejemplo, que vendes muchísimas cosas interesantes y muchas cosas de automatización, pues pasa las garantías totales, que la gente quiere entrar y que la casa se prenda sola, cuando esté llegando se prenda el aire acondicionado solo, todo el sistema de automatización que esté asegurado, que se prenda la casa inmediatamente cuando estés a una cuadra de ella, de forma que cuando llegues a tu casa, la mía es así, pero no porque me lo haya hecho alguien, simplemente por necesidad. Cuando estoy llegando a mi casa, se prende el aire acondicionado a mi alcohol cuando sabe que estoy a una cuadra de mi casa, cosa que no tenga ni que prender. Y cuando estoy a más de una cuadra de afuera de mi casa, se apaga. Y si la puerta está abierta, se apaga. Y así cosas por el estilo, por ahorrar energía, evidentemente. Eh, todos esos manuales de usuario entrégalos, todas esas cosas que estén perfectamente claras, porque son motivo, sin duda, de problema futuro. O sea, tu interventoría no es al momento de la entrega, tu interventoría tienes que hacerla todo el tiempo de la construcción. E incluso si la interventoría no se pensó desde la planificación, desde el día cero, antes de que empezaras nada, tu control va a ser absurdo, por no decir estúpido, iba a decirlo, pero lo dije ya. Tu control que vayas a hacer al final o incluso durante la construcción va a ser poco si no pensaste que cómo lo ibas a controlar desde el principio. Si tú no sabes hacer algo, no lo hagas. Si tú estás aprendiendo a construir, ponte al lado de alguien que sepa construir para que tú puedas aprender bien. No te lances al agua si no sabes nadar. Vete con un instructor o alguien que te ayude. Eso es una máxima casi que de ley de vida. Eh, uno no puede controlar aquello que no conoce, se lo he dicho muchas veces antes a mis estudiantes por aquí el uno pasado. Entonces, tú no puedes controlar aquello que no conoces. Si yo estoy hablando de control y si no conoces qué diablos tenías que controlar, no vas a poder hacer un control adecuado. Por más teoría y por más curso que hagamos. Ojo, te estoy diciendo con toda claridad. Lo tenemos que saber, tenemos que comprender, pero pégatele a alguien y rómpele los platos a alguien antes de que rompas tus propios platos. Si no pierdes dinero el día que vayas a hacerlo y lo haces por tu propia cuenta. Eso me lo dicen las canas, eso me lo dice también la edad, las arrugas, todo lo que pienses. Estamos aquí para compartir un poquito de experiencia.
Los archivos de proyecto inmobiliario o no inmobiliario, no los voten. Usualmente si el trabajo termina para ustedes, porque así es la vida, así son los proyectos tienen un inicio y un fin, lastimosamente, no toda la vida estás trabajando en la misma compañía, y después de 6, 7, 8 o un año, meses o un año, todavía te pueden llamar incluso no trabajando con esa compañía. Oiga, ¿usted se acuerda cuando hizo tal cosa en tal momento? No, no, sí te puedes acordar, pero puedes no tener los activos, no tienes ninguna necesidad de guardarlos, tampoco. Pero sí que los guarde alguien en la compañía o en el grupo de trabajo que hizo el proyecto, de tal forma que tengas la información para cualquier desarrollo futuro que tú quieras hacer o que esa otra compañía quiera hacer o incluso para atender alguna reclamación posterior. Factores críticos de éxito, evidentemente lo decía desde hace un ratico, siempre me adelanto un poco de lo que voy a decir, pero no importa. Si tú no tienes una base sólida de la estructuración de tu proyecto para iniciarlo, ya el resto, olvídate. El resto vas a tratar de ver cómo caminas en medio del desierto sin que te caigas, cómo caminas en medio del desierto sin que te rompa una pierna, cómo tratas de sacar adelante el proyecto y lo sacarás seguramente porque harás tu mejor esfuerzo y tal, y harás, será un trabajo complicado porque no sabías qué ibas a hacer ni cómo lo ibas a hacer, pero lo terminaste sacando adelante, entonces te sientes una persona exitosa o exitoso. Entonces, si tú no arrancaste desde el primer día con unas buenas prácticas y pensando en cuáles eran las que ibas a tomar en cuenta, la, el monitoreo y control final eh, puede ser, puede ser tan complicado y tan absurdo que puede ser hartísimo. Y si tú le preguntas a cualquier colega o ingeniero o arquitecto en un proyecto de construcción que ha llevado y les preguntas sobre la etapa de cierre, te dicen que es complicadísima. Obviamente, porque nunca la planificaron desde el primer día. ¿Qué ibas a hacer en el cierre? Si acaso planificaste cómo era que ibas a sacar la plata, cuánto necesitabas y cómo lo ibas a construir. Pero nunca planificaste lo que ibas a hacer en el cierre. El interventor o la figura del interventor, que no es sino el representante del propietario, a la final lo tenemos que ver así, el interventor es el representante del propietario, que conoce un poquito más que el propietario de los aspectos técnicos, que conoce un poquito más que el propietario de los aspectos administrativos, ambientales, legales, comerciales, cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, a la final, el interventor es el representante del propietario o del inversionista. Se supone que te contratan porque conoces un poco más del tema. De lo contrario, ni siquiera te contratara. Estamos en un curso de interventoría y seguramente pasará por aquí alguien y ese alguien, si es interventor o se dedica a interventoría, te va a decir que la interventoría es fundamental y básica. Puede serlo, pero eso depende del grado de mediocridad que tenga tu etapa de planeación, planificación o estructuración. Si tú realmente tienes una etapa de estructuración y planificación certera, buena, bien hecha, el trabajo del interventor se vuelve facilísimo y lo quieren tener o se vuelve innecesario. Entonces la interventoría en Colombia y en México es muy importante. En Estados Unidos no existe. Hay una figura parecida que se llama supervisor o el advisor. En Chile se llama supervisor. Eh, en otros países tiene un nombre similar, como un vigilante o es itinerante, no es permanente, porque los procesos de revisión y de control están inmersos dentro de la filosofía de las empresas contratistas o constructoras. Quienes realmente estamos certificados, y cuando digo realmente es porque realmente tenemos certificación en construcción, no en diseño, sino en construcción, nuestros procesos administrativos, técnicos y demás están certificados, los tenemos que cumplir, y certificados obviamente por empresas como, puede ser Icontec, puede ser ONAC, puede ser Bureau Veritas, cualquiera de ellas. La interventoría se vuelve fácil para que la ejerzan. Si la interventoría en principio no debiera existir en Colombia, es porque entonces los propietarios, y existe, es porque los propietarios o nuestros gobernantes, o nuestros gobiernos, o nuestros empleados públicos, o nuestros directivos, o nuestros uh, alcaldías y gobernaciones, no hacen el trabajo de planificación como deben. Entonces empiezan los proyectos sin planos realmente correctos, empiezan los proyectos con planos de hace 3 años atrás, empiezan los proyectos con presupuestos vencidos, empiezan los proyectos con una financiación corta. En el sector público, en el sector privado, tú no te puedes dar ese lujo de empezar un edificio sin planos porque nadie te presta plata, no consigues dinero, no te compra nadie, tú no sabes ni qué vas a hacer, entonces siempre tienes que hacer una inversión preliminar importante.
En los aspectos administrativos del proyecto, pues también necesitas tener garantizado que el cierre vaya a ser exitoso. Estos administrativos, pues son obviamente cuando seguramente en otros cursos internos de sus universidades o de sus trabajos normales, pues ya estamos hablando de este tipo de temas de actas de constitución o project charters o de monitoreo del control. O sea, cada etapa, la de planificación, la de estructuración, la de planificación, la de construcción y la de cierre, tiene un acta de constitución específica. Es decir, el proceso de cierre no es una cosa que arranca y a ver cuándo termina, ¿no? Tú tienes que planificar que tu sistema de cierre va a demorar un mes, va a demorar 15 días, va a demorar 20 días, va a demorar 3 meses, va a demorar lo que tenga que demorarse dependiendo de la complejidad de cada proyecto. Tú formalizas quién va a ser el responsable de la fase de cierre, tanto administrativo, técnico, financiero, contable, legal, en recursos humanos también. Y quiénes van a participar y quiénes son los responsables de ese proceso de cierre. Y los parámetros de éxito es, por supuesto, ojalá que sea cumplido en plazo y demás. Vamos a la siguiente. Aquí es importante que tengamos en cuenta que aquí, como ya les dije, puede ser el momento de tristeza absoluta. Aquí vas a liquidar todos los contratos. Tu proceso de cierre implica la liquidez interno, primero interno. Tienes que liquidar todos los contratos. Contratos de trabajo que tenías con la gente, con el residente, con el director de proyecto, con el almacenista, con todo el mundo, con el celador, con todos tus subcontratistas que contrataste en su momento para poder desarrollar el proyecto. Con los proveedores, liquidar si el piso fue la cantidad que compraste, que todo te quede a paz y salvo. Acuérdate que tú te vas a ir. Acuérdate que tu director de proyecto, si eres también tú también te vas a ir. Entonces, en un momento dado, tú no quieres dejar estos muertos ahí fétidos. Es decir, tú no quieres dejar nada que esté abierto, ningún tema abierto, cierre, cierre, que se vaya todo el mundo cumplido. Tus contratos laborales cerrados, tus contratos de proveedores cerrados, tus contratos de eventuales alquileres de equipos cerrados, que haya conciliación de todo, no dejes rollo abierto. No hay una cosa más horrible que cuando tú eres director de proyecto y dejas literalmente, me perdonarán la expresión que voy a decir a continuación, dejas un pelero impresionante. Dejas el rollo ahí del carajo que todo el mundo va a salir luego a criticar, este tipo no pagó, nunca me pagó el acta 3, se fue y nunca me pagaron, nunca me firmaron el acta. O sea, eso suele pasar y hay gente que entonces le muestra a sus jefes o sus contratantes, no, la gestión fue buenísima. Terminamos con el proyecto con tanta plata por debajo, sí, pero debiéndola. Obviamente, después que se va la persona, le aparecen las facturas, las reclamaciones, las demandas, etcétera. O un empleado mal liquidado o un empleado no solo mal liquidado, sino que fue retirado de mala manera. Entonces luego te aparecen unas demandas laborales antes del día, un día antes del que cumplan los 3 años para hacer la demanda laboral. Siempre la gente, todos tenemos un amigo abogado, una amiga abogada, alguien que te dice, oye, te pagaron esto y te pagaron lo otro, y te pagaron unas extras y te pagaron indemnización y te daban alimentación y te liquidaron solamente sobre el sueldo, entonces esto se convertía en salario. Hey, tienes derecho a tal cosa, ¿por qué no reclamas? Yo te saco la plata, yo te hago la reclamación, no te cobro nada y de lo que produzcas o de lo que saques yo me quedo con la mitad y tú le das el poder. O sea, eso sucede siempre. Entonces, cuando liquides el contrato, liquídalo bien. Si pueden firmar un acta de conciliación, mejor, tanto los laborales como los civiles, como los administrativos. En el caso de los proyectos inmobiliarios, cliente es cualquiera. Cliente es la vecina, el vecino, del frente, de al lado, el de atrás, el que compró, el que no compró, el planeación, curaduría urbana, el policía del barrio. Todo el mundo es cliente de tu proyecto porque todos se sienten beneficiados o afectados por tu proyecto. Los informes de cierre. Si querían ver una plantilla por aquí conmigo, un informe de cierre, no va a ser así. El informe de cierre es el resumen de lo que acabamos de decir atrás. O sea, es cuánto debías trabajar, o cuánto debía ser el contrato, cuánto ejecutaste, puede ser más o puede ser menos, si hubo mayores cantidades de horas, menores cantidades de horas, liquidas tu contrato, te he pagado tanto en el acta 1, tanto en el acta 2, tanto en el acta 3, sumas las 3, valor inicial, valor realmente ejecutado, diferencia a favor o en contra, amortizas anticipo, me debes, te debo y te pago. No te pago.
te pago. O te pagaré un momento dado, si no me puedes pagar inmediatamente. Tengo la obligación de que me pagues. Y tú, la obligación de facturarme a mí. No, que págame y después te facturo. No, no, olvídese, ya esto no existe. Eso era antes cuando se medio podía. Y era igualmente ilegal. Hoy sí ya es imposible. Sin factura electrónica no existen los costos. Y si no existen los costos, son utilidad. Y si son utilidad, pues pagas impuestos. Y si los impuestos no sirvieran para algo, los pagaríamos con gusto. Pero ya sabemos qué pasa con ellos. Y finalmente, pues que entregues el producto, en el caso tu hospital, tu parque, tu calle, tu canal, tu andén, tu bordillo, lo que sea que estés haciendo, tu señalización, tu pintura de piso, lo que sea. Nosotros desde siempre, desde la concepción inicial de un proyecto, con cualquier filosofía que estemos manejando, si manejamos la del Project Management Institute, pues mucho mejor. Pues tenemos que las 4 dimensiones clave de nuestros proyectos son esos: alcance, costo, tiempo y calidad. Todas deben estar cumplidas. Entregamos lo que dijimos que íbamos a entregar a tiempo, dentro del costo adecuado y con la calidad esperada. La única manera de decir que un proyecto se cerró es cuál entonces: calidad 100%, tiempo el que era o menos, costo el que era o menos, alcance el que dijimos que era y sin ninguna variación. El mundo ideal, el mundo perfecto. Es nuestro objetivo. Que lo cumplamos o no, bueno, hay 10.000 variables que pueden eh, verse en un proyecto con cualquiera de construcción, sea nobiliario o no. Se vuelve complejo. Sabemos que no podemos controlar todo, ojalá podamos. Si controlamos el 20% de las cosas que cuesten el 80% del costo, vamos bien y no estamos controlando todo. Pero si controlamos el 20% de las cosas que cuestan el 80% del todo, o el 20% de las cosas que comprometen el 80% del tiempo, estamos casi que perfectos. Si controlas el 100% del 100% de las cosas, te vuelves loco, te vuelves loca, y posiblemente vayas a desperdiciar el 80% del tiempo controlando aquel 20% de cosas que o no cuestan lo suficiente o no son tan importantes. Se tiene que hacer prioridades siempre. Obviamente siempre controla el 100%, pero no con el 100% de tu dedicación. Para eso le puedes dejar a un auxiliar, un estudiante en práctica, una persona que no tenga las mismas capacidades que tú, pero que te rinda informes suficientes sobre lo que está sucediéndose en la obra. Entonces, en un caso de cualquier proyecto inmobiliario, obviamente siempre que las áreas privadas completamente terminadas, que no haya problemas con ningún enchape de cocina, que no esté roto ninguno, que la estufa prenda, que la nevera cuando la vayan a conectar no explote, que el agua si llueve pues drene hacia el desagüe que tienen de piso, que el agua caliente salga, que la luz prenda, que la ventilación sea correcta, que las ventanas cierren bien, que no traqueen las puertas, que queden bien aceitado todo, que las cerraduras no se atranquen, que entregues todas las llaves. Ay, Dios. Que la pintura esté en perfecto estado y le dices al propietario: aquí te entrego tus llaves de la casa, cambia las guardas inmediatamente, porque las llaves las ha tenido mucha gente. Entonces, las has tenido tú, las tuviste el de pisos, las tuvo el de la cocina, las tuvo todo el mundo, y no quiero que te robe nadie en la primera semana que todavía hay obreros nuestros trabajando. ¿Es que los obreros son ladrones? No, la oportunidad hace ladrón. Si hay 10.000 personas con las que en tu apartamento, pues lo que tienes que hacer es cambiar las guardas. O cambiar la cerradura, tú cuando te mudes, si es tu propiedad, lo primero que tienes que hacer siempre es cambiar la cerradura de tu casa. ¿Cierto? Siempre. Las zonas comunes, funcionales y equipadas. Aquí viene un problema. Los constructores, en general, nos toca quedarnos como unos 3 meses después que entregas las unidades privadas administrando edificios. Y ese costo lo previmos. No, oye, pero si siempre pasa lo mismo, porque hay una cosa que dice: si siempre pasa lo mismo, sucede igual. Es decir, si siempre sucede lo mismo, ¿por qué no lo planificas de una buena vez desde el primer día, que te vas a tener que te dar 3 meses de administrar un edificio si siempre ha sido así? ¿Por qué tienes que quedarte 3 meses? Porque todavía la gente toda no se ha mudado, porque todavía
el 51% de las personas que llegaron no quieren hacerse cargo del edificio. ¿Por qué? Les toca pagar de su bolsillo la administración, el portero, el que limpia el agua, la energía del apartamento, todo. Y si está uno como contratista, como constructor ahí puesto, a no que lo haga todavía el tipo. Entonces es una cosa que termina siempre haciéndolo y tú desesperado o desesperada porque te acepten en la zona común. No, es que la motobomba hace mucho ruido, vibra mucho, entonces no te recibo. Es que el parquecito todavía no le ha crecido toda la grama, entonces no te recibo. Es que el rodadero de los niños tiene una cosita que se puya, entonces no te recibo. Pues no corras riesgo, revisa todo antes de entregarlo para que te reciban y no haya ninguna excusa de que no te reciban. Y mientras menos tiempo administres, es menos tiempo que te cuesta y es más tu utilidad. Sencillo, ¿verdad? Al final es todo plata, casi, lastimosamente. Documentación técnica completa. No es que no te recibo porque no me has entregado el manual de operación de los citófonos. Y si no lo has entregado, tienes razón. No me has entregado el manual de operación del ascensor. No me has entregado la garantía del ascensor. Y posiblemente no has entregado la garantía del ascensor porque no la has pagado al proveedor del ascensor. Porque le quedaste pagar una cuota después que te devolvieron los apartamentos, pues hicieran um, ¿cómo se llama? La transferencia del crédito del comprador, de cuando el crédito te lo disminuyen como constructor y te desembolsan, entonces tú con esa plata ibas a pagar el ascensor. Entonces ahí viene un tema, sal de tus proveedores y fíjate para que finalmente te entregue tus garantías. Vamos al siguiente. Un tema que evidentemente es satisfacción al cliente y no se ve lastimosamente ahí, pero no sé por qué. Bueno, en esto sí son interventorías, o sea, no seas de esos interventores que llega y espera que todo el mundo termine para decirle está malo, como los propietarios. No seas de esos interventores que llegan al último momento y decir, hey, ¿sabes qué? Es que este piso después que lo puliste no quedó alineadito. Entonces cambia las baldosas. No seas tan miserable, Botán. Hazlo durante la construcción. Ya sabías que eso iba a estar así. O no hiciste bien tu trabajo también de andar supervisando. O sabías que era y eres tan degenerado o degenerada que esperaste que todo estuviera listo para que el tipo rompiera el piso. Que también los hay. Entonces, esas inspecciones realmente que sean proactivas es para identificar esas no conformidades antes de, no al final. Comités de control, tú como interventor o como interventora, tú siempre participas en tres comités importantes que les voy a contar. Son un comité de seguimiento semanal de programación, los días jueves. Un seguimiento mensual de seguimiento más que todo financiero y de alcance, una vez al mes, para poder saber cómo están. Y cuando estés entregando cosas, en el caso de los residentes, también hacen, el residente es el interventor propio, no es el constructor, pero es el interventor al mismo tiempo de su contratista. O sea, tienes dos o tres cascos diferentes que poner. Uno eres el responsable de la construcción y el otro eres el interventor del proveedor de pisos, el instalador de pisos, eres el interventor del de la ventana, el interventor de aire acondicionado, es el interventor. O sea que tú, no necesariamente el interventor es una persona externa, puede ser tú mismo. De hecho, como les digo, en empresas certificadas el primer interventor es el mismo residente, o sea, tienes el doble rol. Entonces, si cualquier persona que pueda aprobar o rechazar el producto inmobiliario o el producto de infraestructura, pues manténlo contento. Y mientras más presente estés en el momento de la situación, pues mejor será. Te anticipas los problemas. Los que también han estudiado o están por estudiar metodologías ágiles de programación o de proyectos, pues saben que hay unos sprints semanales o tal, que uno puede revisar las cosas en corto tiempo. O sea, haces una revisión previa de todo. Hey, vamos a revisar el apartamento 702B, porque lo coges aleatoriamente, revisa lo que hay. Mira, la ventana quedó desalineada, el marco de la puerta no cierra, se ve una lucecita aquí abajo, esto no me gusta. La bisagra quedó, lo que sea. La estufa no prende, el control no, tú lo vas a tocar y se te rompen los dedos porque quedó todo rústico ahí el pedazo del gas, eh, lo que se te ocurra. Entonces ya con ese listado, revísate ahora el 701, el 602, el 601, el 5, el 4, el 22, toda esa vaina. Revisa todo de tal forma que
Usualmente los problemas casi siempre son los mismos, se vuelven recurrentes, porque hay de pronto uno, dos o tres contratistas que no están haciendo las cosas bien. Allá afuera, que el bordillo, que si la varilla quedó bien hecha, que si la fundieron, que si no la fundieron, que si recogieron el escombro, que en las cosas públicas, yo me imagino que a muchos contratistas les encanta que llueva para que corra toda la basura, pero el tema de la recolección de basura es importante. Y eso en interventoría, por ejemplo, es fundamental, que no tengas contaminación ambiental ni de manejo inadecuado de escombros. Vamos a pasarme una más. Cuando oímos lo que dijo ahorita, ¿cuándo arrancas y cuándo terminas? ¿Y cuánto va a costar? Tengo un amigo especial, bueno, no un amigo especial, sino que especialmente durante la obra no hace ni una sola fotografía, o si acaso lo llena de fotografías, no hace un solo acta, no hace ninguna revisión. Y luego al final es un suplicio para él, como se dice, un vía crucis para el tipo hacer un informe final de cierre. De hecho, contrata como 4 o 5 personas solamente para que le hagan los informes que nunca hizo durante la ejecución de una obra, para que le revise las actas. O sea, tiene un proceso absurdo. Si lo hubieras hecho de a poquito, seguramente el trabajo descomunal no sería al final. Ves haciendo de a poquito, al final consolidas y seguramente será más fácil. Si algún informe te quedó mal, te vas a dar cuenta cómo lo harías. Bien, ¿quién lo hace? Pues los que tengan que hacerlo. Si no tienes director técnico, eres tú mismo, bien. Si no tienes director administrativo, eres tú mismo, bien. Si el gerente de proyecto es el director técnico, pues es uno solo. Si es director comercial, en inmobiliario, en los otros proyectos, por supuesto, no hay director comercial. Vamos al siguiente, entonces, finalmente, ¿qué es lo que entregamos? Entregamos qué diablos pasó con la plata, qué rayos pasó con el tiempo y cuánta plata debemos dejar por ahí guardadita. No nos la vamos a ripiar todavía para comprar la camioneta, el computador, el apartamento, el viaje, no sé qué, el crucero, no sé qué vaina, las vacaciones de Navidad. Deja una plata guardada para arreglar chicharrones. ¿Cuánto? Dependerá de lo que hayas encontrado en el camino. Resulta que durante la construcción me di cuenta de que, qué sé yo, que los inodoros no funcionaban bien, que me va a tocar cambiarlos. ¿Cuánto costaba cada inodoro? Listo, ponle cualquier valor, ponle 2 millones de pesos. Bueno, el 3% de los inodoros va a tocar cambiarlos. Listo, guarda esa plata. Las puertas se pelaban incluso durante la construcción, cuando las estaban limpiando, se van a salir pelando y van a salir reclamaciones por puerta. Guarda una plata. Y listo, con eso tienes la plata guardada y ya sabes que te van a venir reclamaciones en el primer año. Guarda esa plata. No tengas miedo en guardarla y simplemente, como decía un jefe mío hace mucho tiempo, uno cerraba el contrato o se ganaba uno un contrato y uno iba a celebrar y decía, no, 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 no. Celebramos cuando hayamos ejecutado el contrato, hayamos cobrado el saldo y hayan pasado 6 meses. En ese momento celebraba. Nunca lo hicimos, pero era un tema como que todavía no celebres. Celebra cuando ya haya pasado suficiente tiempo, te hayan pagado, que además hayan pasado 6 meses de cualquier reclamación posterior. Bien, en la fase de cierre, nosotros obviamente seguimos, no tenemos que llegar a ello, pero hablamos de esas reuniones semanales. Eso es parte del cierre. Cada semana estamos haciendo un cierre, cortito, pero estamos haciendo un cierre. Cada semana estamos haciendo análisis de valor ganado de información ganada con nuestros indicadores CPI y SPI. Algunos seguramente no lo saben todavía que son SPI, SPI, CPI. Valor ganado de los indicadores CPI, el índice de desempeño del costo, el índice de desempeño del cronograma. Listo, fantástico. No es una cosa normal. Nuestros colegas y mucho menos los de mi generación saben de eso. Bien, si son iguales a uno, bien, si son mayores que uno, mal, si son negativos, si son positivos, o sea, todo depende, tienen que ser siempre cercanos al valor de uno. En construcción, siempre al principio el valor va a ser
lejano, entre comillas, de uno, tanto el CPI como el SPI. El índice de desempeño del costo, el índice de desempeño del cronograma siempre son como alrededor de uno, pero a la medida que pasas la mitad del proyecto, ya siempre, casi siempre son cercanos a uno, porque en ese momento es cuando realmente tomaste el control de la situación. Ya te diste cuenta de lo que te estaba yendo mal, ya te diste cuenta de cómo tenías que ajustar, ya te diste cuenta de lo que tenías que hacer y ya finalmente todas esas semanas posteriores están muy cerquitas. Si no es uno, es 0.95, 0.99, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto para el costo como para el cronograma. Bien. Listo, frecuencia semanal. Ya es como la quinta vez que lo digo. O sea, el cierre no es el último día. El cierre lo vas haciendo, aunque sea cierre, teóricamente, en la cabeza todo el mundo tiene cierre el último día. Cierre vas haciéndolo paso a paso. No tienes otra explicación ni otro momento. Si necesitas equipo humano experto, mételo. Si tienes un modelo BIM, si lo tienes, eso es lo único que te va a dar aquí el resultado final. Tienes gráficamente dónde está el avance, cuánto llevas, si va ejecutado, si está en ejecución, te va a salir rojo, negro, azul, el color que le quieras poner, si está retrasado. ¿Qué vas a hacer para adelantar esa actividad que está en naranja o en rojo? ¿Qué vas a hacer si no la has confirmado la calidad? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Qué pasa si está costándote de más? Vas a tener que terminar las columnas, pero las presupuestaste mal, porque tomaste el presupuesto de Cost to Data, de CIPAC, de cualquier lado que lo hayas sacado, o si fuera un vía, la sacaste de India, y no de realmente tu información, de tu propia base de datos, de tu experiencia y de tus experiencias anteriores que te dicen que esos indicadores, o esos APUs, o esos presupuestos, sí, son indicativos, pues los no están bien. Nunca son los exactos, nunca son los buenos. Si te sirven y son parecidos, hey, le pegaste. Si no, ni modo. Las reuniones no son para hablar paja, son de máximo 15 minutos. Esta charla mía de casi 2 horas es fuera de lo normal. Funciones que los voy a pasar un poquito de largo, pero los tienen guardados. Son 137 diapositivas, no voy a alcanzar a verlas todas, se las quedan, se las llevan, las revisan cuando puedan, vamos a ver hasta dónde llego. El BIM, fuente de información obligatoria, crucial, importante. ¿Quiénes manejan Revit al menos? Bien. ¿Algo más? ¿Algún otro programa? SketchUp, los ingenieros, el resto, que son más fáciles. Obviamente yo sabía que los mismos de Revit lo manejaban en el SketchUp, pero ya vi que los otros tampoco manejaban el SketchUp. Entonces aprendamos sencillamente, al menos que sea lo más básico, y después van midiendo sobre otras cosas más importantes. Los planos as-built, por supuesto, ya lo hemos dicho también. El manual de mantenimiento, importantísimo, que tiene que estar asociado al BIM. Ese BIM que 7D, cuando incluyes mantenimiento. 6D, ¿verdad? 6D. Ok, ese es el 8. Y el 9 sería la demolición. O el 9 el 8 es la demolición y el 7 es la sostenibilidad. Entonces hablamos del ciclo de vida del proyecto integrado en el BIM. O sea, si estamos construyendo un centro comercial, no, bueno, esto es un hospital, una escuela no tanto, pero un centro comercial sí, es una cosa insoportablemente compleja en mantenimiento. Escaleras eléctricas, aire acondicionado, luces, fuentes de agua, qué sé yo, 10.000 cosas que se mueven y se desgastan, sobre todo en un centro comercial. Tienes un manual de mantenimiento constante, ¿no? Un club, ni se diga, o un familiar o una cosa de esta. Necesitas un mantenimiento permanente. Una universidad también, planta de generación eléctrica, la hora que salen los estudiantes tienen que empezar a limpiar todo, donde bachas la basura y toda una cantidad de cosas que son insoportables. Lo decíamos ahorita, ya lo miró uno de sus compañeros presentes aquí. Análisis de valor ganado, información ganada, aprendan a hacerlo. Si su profesor de lo que sea, de finanzas o de control o de lo que sea, no les ha enseñado eso, pregúntenle. Y si no lo hace, apréndanlo solo. No hay nada más que hacer. Identificas incidentes, sabes qué hacer para poder controlar tu cronograma y tu presupuesto.
sabes cuál es la tendencia, sabes qué es lo que está pasando, dónde es que está. Cada proyecto tiene lo suyo y cada subcontratista o tú mismo sabes dónde fallas. Lo principal que tienes que saber aquí de alguna manera también es quién eres tú, cómo eres, cómo es tu capacidad de gestión, qué tanta fuerza o qué tanta debilidad tienes en un manejo de personas o de contratistas, qué tanto procrastinas, es decir, qué tanto le das vuelta a la situación para poder hacer algo, o qué tanto dejas que si te crees que ese problema de enano se te vuelva un problema grande porque te da pena, vergüenza, no sé qué, lo que sea, de escalar el problema. Eso también es parte de del control. ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de profesional eres? Porque obviamente viene de qué tipo de persona eres. Entonces, ahí es un tema difícil. Las personas, a veces el otro día me preguntaron, ¿tú qué prefieres? ¿Un estudiante de 4.9 o un estudiante de 3.9? El estudiante de 4.9, pero introvertido, no habla, no sé qué, no se relaciona bien. Uno de 3.9, que pues no es tan bueno, pero que es una bomba de relacionamiento público, habla, pregunta si no sabe, no sé qué. No le da, pero, bueno, no le da tampoco, 3.9 no está mal. Pero, pero digamos, no es una lumbrera. Y yo dije sin ningún vacilamiento, yo prefiero el de 3.9, porque por eso tiene ganas de aprender, el otro se cree que lo sabe todo. Entonces, lo miran. Eso depende de cada quien, de su propia personalidad. No le digo que cambien, pero cambien. Cambiar no es malo. Si tienen alguna debilidad en algo que psicológicamente también lo tengan identificado. Hay un tema que siempre pasa en todas las obras y eso mm, no está mal a la final. Es que haya cambios o haya modificaciones. El problema es que lo gestiones mal. No es que me dijeron que cambiara el color del piso y lo cambiaste y lo cambiaste y lo pusiste amarillo. Y después llega y quien diablos pintó el piso aquí de amarillo. ¿Quién te dijo que lo pusiera? ¿Por qué lo pusiste? ¿Quién cambió la orden de compra? ¿Quién proveyó esto? Es que uno de los indicadores que nos el tema presupuestal, es decir, estamos tan fijos, estoy comprando el mes y de repente o varía, un piso de 2 o 3 meses varía. Eh, un error todo es el piso siempre y también en cuanto al tema de es algo que tiene que formar. Gracias. O sea, el tema de cambios no es una mala planificación. El tema de cambios es por algo. Cuando hablamos de imprevistos, ellos sí crepo un poco. Si tienes demasiados imprevistos es porque te faltó, o al que sea, como a ti, nos faltó pensar más de qué cosas nos podían ocurrir. Si lo hubiéramos pensado, hubiéramos tenido el plan de acción para prever o para solucionar eso que no previmos, teóricamente, o que no se podía presentar. O que si se presentaba tenía una posibilidad de ocurrencia. Entonces, de nuevo vamos, aunque tú no puedas administrar aquello que no conoces. Si conoces las posibilidades, obviamente no eres ningún pitonizo, ni tienes la bola de cristal, ni tienes la perfección absoluta, la perfección es un defecto muy grande, lo hemos dicho. Pero si tú tratas de pensar en todo lo que te puede pasar, al final tú tienes prevista una plata para cubrir esas situaciones o esos siniestros o cambios que se puedan presentar. Y entonces son los costos de prever, no los costos de no prever. Tienes una reserva de contingencia o una reserva de gestión. Son dos conceptos que seguramente no han tocado aquí, ni nadie más lo va a tocar. Y creo que yo tampoco, pero por lo menos lo tenemos definido. Una reserva de contingencia y una reserva de gestión. La gestión es la que tú puedes, como residente, como editor de proyecto, resolver. Y la de contingencia ya te toca pedir autorización un poco más arriba, pero alguien las tiene que tener claras. Como por ejemplo un cambio de dólar, se nos suben ahora los aranceles con los brasileños, no sabía, ¿no? Porque pasó esta mañana. Entonces ahora el gobierno está peleando con Brasil, ahora todo lo que habríamos traído de Brasil nos va a costar más.
y agregados de acero. Para agregados de acero, no, perdón, derivados de acero. Derivados de acero, muchísimos del Brasil. Nosotros no somos mecánicos, pero todas las piezas metalmecánicas producidas evidentemente con acero, pues van a subir muchísimo de precio. No lo teníamos claro, no sabíamos que íbamos a pelear ahora con Brasil. Bueno, identificar qué cambios nos pueden ocurrir, cómo diablos los vamos a resolver o cómo vamos a tratar de resolverlos. Tiene que haber un comité y alguien que ponga la firma, alguien que ponga la mocha, como decimos por ahí, que los apruebe y los autorice de tal forma que sepamos por qué se presentaron y cuánto costaba en tiempo y en dinero el cambio o la implementación de ese cambio. ¿Y qué vamos a hacer en la implementación para tratar de compensar ese cambio en alguna otra cosa futura? Hey, me costó más el porcelanato, listo, pero todavía no he comprado unas lámparas, que todavía no he comprado, qué sé yo, alguna otra cosa, sin modificar la calidad y sin modificar el alcance, como hago para que sea más económico. Bien, tendencias del control de costos se ven chiquititos ahí, pero bueno, ahí están hablando nuevamente de la variación a la finalización, las variables clásicas de control del valor ganado. Entonces no vamos a entrar en mucho tema y saber cuál es mi Cost Performance Index o costo o indicador de desempeño del costo. En dónde vamos cada semana para saber qué tan, no en plata, porque en plata nos puede sonar, oye, vamos ahorrándonos, entre comillas, 120 millones de pesos a la fecha. ¿Contra qué? ¿Contra el estimado de terminación o contra lo que habías presupuestado que te ibas a haber gastado a esa fecha? ¿O contra lo que teóricamente ibas a haber ejecutado y lo que has logrado ejecutar? Obviamente, si no has ejecutado lo que habías pensado ejecutar, te vas ahorrando plata, pero no porque no sea un ahorro de verdad, o porque no es un ahorro de verdad, es porque vas atrasado. En el costo de pronto vas bien, por eso los dos indicadores son importantes, el de cronograma y el de costo. Y las desviaciones las vas mirando cada semana, no al final. Al final te sirve para presupuestar de nuevo tu siguiente proyecto. Desperdicios y consumos excesivos. ¿Quién ha tenido desperdicios o quién cree que ha tenido desperdicios en obra? Más de lo que presupuestó. Ninguno, todos son perfectos, ¿no? Desperdicio cero. Maravilloso. Yo sí he tenido desperdicios. Entonces, muchos problemas de falta de control, se me moja el cemento, me roban el material, eh, la tubería la desperdician, los bloques, uno dice, no, están 12 bloques y medio por metro cuadrado. Ah, claro, y el albañil ahí corta cada bloque y pierde siempre medio, lo vuelve, ah, los acabados, los tipos hacen lo que les da la gana. Ahí los arquitectos y arquitectas, por favor, siempre control superior, porque eso cuesta. O sea, al final, en ingeniería hacemos lo que no se ve y teóricamente lo que menos cuesta, pero al final el acabado cuesta un montón. Cuesta un montón de dinero y ahí la gente desperdicia muchísimo. Diferencias o deficiencias en las especificaciones técnicas o en los procesos constructivos, eso está escrito. Si está escrito, ¿por qué pasa? Pues porque no le paramos bola, sencillamente, pero siempre nos ha ocurrido. Si no, nunca lo escribiéramos. Y variaciones de precio, ya lo dijiste tú, inflación, dólar, problemas de aranceles, incrementos salariales no previstos. Por ejemplo, eh, si hicimos un presupuesto para este año y para el próximo, y lo hicimos desde hace dos, no teníamos previsto que la jornada laboral nos iba a cambiar. Ya tenemos cada 6 meses una hora menos de trabajo. Y el incremento del dominical y el no sé qué. Entonces, no tuvimos en cuenta nada de eso. Cambios en tarifa de alquiler de equipos. Si sube la gasolina, enseguida nos cambian el tema. O sea que el cierre y el control de programas de ruta crítica no es tanto. O sea, esto tenemos que controlarlo semana a semana. Esto no es del último día. O sea, yo sabía que era un poco complejo el título que me pusieron, pero yo no puedo hablar del cierre. ¿Por qué será que me pusieron un título de cierre y control de horas? No voy a criticar mucho, pero lo tenemos claro, porque mis colegas creen que se hace al final. Y me están diciendo, díctate un curso para lo que la gente tiene que hacer al final. Yo dije, me he equivocado, que no se hace al final, se hace toda la semana. Al final consolidarás y mirarás lo que pasó, pero es que no lo puedes hacer al final. ¿Qué vas a hacer ahora con las excavaciones después de año y medio de trabajo? ¿Y ni te acuerdas qué fue lo que hiciste? Ni cómo lo hiciste.
Y si no te acuerdas cómo lo hiciste, pues bueno, la próxima vez lo vas a volver a hacer como lo hiciste antes. No tienes ninguna mejora, no tienes ninguna lección aprendida. Vas a repetir lo mismo. Te va a volver a caer la pared del vecino, se te va a volver a caer esta vaina. Ahora que está lloviendo en estos días, algún desbarrancamiento va a haber ahí. Se caerá el vecino, se caerá la pared, se dañará, te tocará pagarle hotel al vecino. Te llegará entonces la curaduría, la policía, control urbano y te va a llegar a tener una demanda por falta de ética porque no hiciste bien el tema, los del COMNIA y los del CPNA, estás atentando contra la vida, te botan una tutela, en fin, porque no te acuerdas, hiciste lo mismo que venías haciendo antes. ¿Y cuándo se presentan esos accidentes en las excavaciones? Los fines de semana. Porque control urbano está de vacaciones, porque no hay nadie trabajando, porque a la gente le gusta hacer esos trabajos el fin de semana de tal forma que no le pase a nadie. Además también es cierto porque no tienes permiso de salida de camiones, no tienes permiso de tránsito, nadie te friega, hay menos carros, entonces aprovecha el fin de semana para hacer el trabajo y ese fin de semana se te presenta un accidente. Entonces no los hagas, pide todo, pide tu contingencia, tu manejo de tráfico, tu tráfico de escombros, tus camiones, y mira a ver dónde lo vas a echar. Entonces lo echan en cualquier parte y no lo llevan allá al botadero de AAA. Tendencias, qué es lo que está pasando, qué acciones correctivas tienen y finalmente el control efectivo de cualquier cronograma, pues simplemente depende de la complejidad y de las actividades que estás ejecutando. Paso de largo aquí, pero los interesados siempre tenerlos en cuenta. No es un tema directamente del interventor, pero si eres residente y el residente es el interventor propio de la obra, porque él controla todo, entonces sí te aplica que tienes que estar pensando siempre en tus clientes finales, primero que todo, en tus interesados externos, servicios públicos, las comunidades, las juntas de acción comunal, la vecina del frente. Por supuesto, las autoridades y los interesados internos, pues todos tus clientes internos totales, que son tus socios, tus financiadores, tu banco, tu alcaldía, la fiduciaria, los propios compradores, si estás hablando de un proyecto inmobiliario, evidentemente son externos y internos, necesariamente. Vamos con esos interesados rápidamente uno a otro. Vamos a la que dice 8.2.4. Eso, correcto. Entonces, cumplimiento de alcance, la ideal y la meta, perfecto, que lo hayas cumplido 100%, que no haya ninguna desviación temporal o que tu tiempo sea el que presupuestaste. Ese es el éxito real. Que si tienes un presupuesto, bueno, aquí tenemos dos palabras que se las habrá dicho de cuando aprendieron de esto alguna vez en la vida. Tenemos dos palabras interesantes, o dos prefijos, más bien dos palabras. Pre y supuesto. Si además le pegamos al número con un pre y con un supuesto, somos unos berracos o berracas. Entonces, y lo van a pretender así. O sea, los abogados creen que los ingenieros y arquitectos son infalibles. Que cuando dicen que algo cuesta 1.000, tiene que costar 1.000. No puede costar ni más ni menos. Si estás en el sector público, entonces te dicen que tu presupuesto de presentación de oferta no puede variar en más o menos 3%. O sea, que ellos son perfectos. ¿Y quién es perfecto? Un defecto muy grande. Entonces, tenemos una variación, un límite aceptable, digamos, dependiendo también del monto total, es más o menos 5%. En la medida que el presupuesto es más alto, la variación aceptable debe ser menor. En la medida que el presupuesto sea más bajito, podríamos llegar a, no tanto a 10, pero sí de pronto un 7 o un 8% aceptable. Porque o sea, si estás solamente haciendo un piso y el piso te cambia de precio, fácilmente la variación es del 50. Obviamente es un factor externo importante. Y que tu nivel de satisfacción de tu cliente, no necesariamente tu cliente externo, sea al menos 95%. Para eso tenemos, desde el punto de vista comercial, pues unas encuestas de satisfacción. Desde el punto de vista, si estoy haciendo una parque, que pues que la gente esté contenta con el parque, le preguntas a los vecinos toda la vaina, y a tu cliente final, si también es tu alcaldía, una gobernación, una constructora, lo que sea que esté haciéndote el trabajo de financiación del proyecto. Bueno, el triángulo de excelencia, evidentemente, satisfacción total, perfecto de calidad ejecutada, alcance completo y mínimas, ahí se me fue una L de más, las menores postventas posibles, de menores reparaciones o tratamientos de cosas de postventa después.
En la medida que haya menos reparaciones, evidentemente la calidad sería directamente proporcional. Es decir, en la medida que haya menos reclamaciones, la calidad se cuida. Que la gente entonces está contenta con lo que recibió. Eso que lo tengamos siempre en cuenta. A veces, si reducimos, o sea, si a veces nos toca ajustar pensando en que nos tenemos que ahorrar una plata en los acabados finales, porque hemos consumido más en otra cosa que estaba ejecutándose antes y teníamos que ahorrar la plata para ajustar el presupuesto, pues trata de darle algún contentillo a tu cliente final en algún momento dado. No se me ocurren así muchas cosas, pero por lo menos cambia la cerradura. Ponle una cerradura bonita, algo que la puerta de entrada bonita. O ponle una estufa, no, la estufa no tanto, pero algo que se vea, algo que sienta la gente que le da. En los parques las pinturas siempre son interesantes, o una banca de más, o un jardín, no sé, alguna vaina que les quede como de, no de engañarlos, simplemente es que a la final ahí te va a gastar una platica de más, pero no te va a representar una satisfacción mucho, muy superior y posiblemente te reduzca los reclamos por venta, te va a prevenir conflictos, te va a satisfacer las expectativas de lo que pensaban recibir y por supuesto vas a crear una relación de largo plazo. Eventualmente podrías decir, oye, me interesa esta gente cómo construyó, me interesa cómo lo produjeron, me interesó cómo terminaron, cómo me trataron al final, lo que sea. Y obviamente que haya mucha comunicación. La comunicación hoy de pronto no lo ven con la misma importancia. Seguramente algunos otros de más edad cronológica pueden decir lo contrario. Nosotros pasamos en la medida que vamos creciendo profesionalmente y cronológicamente, cada día es menos lo que trabajamos en temas técnicos y cada día es más lo que nos separamos el tiempo hablando y conversando y comunicándonos, o bien por escrito o bien por verbal o en reunión. Al final terminamos es comunicándonos y transmitiendo, pues, todos, por supuesto, todas las necesidades, todas las competencias que tiene, por supuesto, un equipo de trabajo detrás de nosotros. Pero el rol va cambiando. O sea, al final, si tú no eres buen comunicador, no vendes ni un paso por agua. Entonces, en eso que lo tengamos claro. Si eres mal comunicador y toda la vida quieres estar detrás de un escritorio o un computador, typeando ahí, haciendo diseños estructurales, ya, eso es la perfección, porque yo soy el que más sé. A mí esos estructurales, que seguramente habrá alguno que pase por aquí, no me gustan para nada. Yo prefiero un estructural que me vaya diciendo o que yo pueda llamar, le digo, hey, ¿cómo va? No, mira, que tengo este tema con, qué sé yo, la aceleración pico que varió, que el suelo no me gustó, que no sé qué. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué vas a ponerme esa zapata ahí, loco? Después, para construir eso es un camello, no me gusta. Entonces, que te le dejes participar del diseño, que entienda las dificultades eventualmente de unos diseños que te están presentando, o que vas a construir unos pilotes y no entra una piloteadora, viejo, ponme por unos que son grandes, o no sé. Que te dé una retroalimentación en la medida que vas trabajando, es mucho más importante. El aprender a comunicarte, obviamente, es con algún fundamento. Tampoco te puedes comunicar si no tienes ningún fundamento. Si tú no sabes lo que estás hablando, mejor no te metas, deja que el estructural te entregue lo suyo y ya. No me le meto qué sé yo, a temas de arquitectura mucho porque no conozco. Entonces ahí sí me pueden decir mentiras. Pero cuando uno termina con el producto inmobiliario, dice, ¿a quién caramba se le ocurrió poner la estufa al lado de la nevera? Yo sé que eso es diseño, les enseñan que no es así. El proceso de ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Eso tiene un proceso, ¿no? De donde sacas de la nevera, tienes que poner algo en la nevera, tienes que dar un espacio, tienes que tener una logística de manejo tuyo en la cocina y en el baño. Y que tú no entras a la casa y ahora así, te todas las puertas abiertas y dejas allá que lloran cambiándose. No, tiene que haber una frontera con una pared para que tú no veas las cosas tan de frente, sino que hay alguna privacidad eventualmente, ¿no? Bien, el siguiente es un modelo de estructura, bueno, ese no, espérate que esto cambió. ¿Dónde estás? Siguiente. Es, ese. Cuando manejamos nuestra estructura de división del trabajo, o de T o WS, los que la conozcan en inglés, pues normalmente pues nosotros planificamos cómo va a ser la planificación del riesgo, del cierre, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo vamos a liquidar las financieramente y laboralmente, cómo vamos a atender la postventa y qué documentos vamos a guardar finalmente
¿Y cómo lo vamos a guardar? ¿En qué formato y dónde? ¿Qué formato? O sea, el PDF, Word, los Excel, los editables, ¿dónde van a quedar? ¿En qué nube van a quedar? ¿Quién va a tener las claves? Si es que le pones claves, déjale claves hechas. ¿Dónde están las claves? Porque tú te vas. O sea, es que yo creo que no está mal, está bien además, perdón, está bien decirles, es que nos vamos a ir. Tú como residente, como director de proyecto, es que te vas a ir de la empresa, no pasa nada. Conseguirás otro trabajo, Dios mediante después, o tendrás tu propio proyecto después, pero ese proyecto se acabó. Es que tenemos que aprender a que los proyectos nacen, crecen y se mueren. Y entregas el proyecto. Y tú te tienes que desprender y aprender a desprenderte del proyecto y trata de buscar otro. Entonces tienes que ver cómo organizas esa información de tal forma que quien sea que sí la tenga que guardar, si que quien sea que sí la tenga que guardar, sepa qué guardó, dónde lo guardó, cómo lo guardó y qué seguridad tiene. Ya lo dijimos, el cronograma de la fase de cierre también tiene que ver. Y tú obviamente también tienes que hacer un cronograma, pues ya no le hagas un CPM ni le hagas ruta crítica ni mucho, pero haz un cronograma de cómo tiene que hacerse, cuál es la matriz de responsabilidades que tiene y obviamente hay unos riesgos siguientes de la fase de cierre. Es esa incertidumbre que no sabes qué va a pasar, pero es que todas las fases la tienen. La de cierre también, no escapa a ella. Tienes que saber cómo diablos vamos a prevenir, qué contingencia voy a tener, específicamente las financieras y las de cierre, y las reservas de contingencia, porque ya hablamos hace un poco. Nuevamente, si tú no haces una buena planificación, si tú no le explicas bien las expectativas a tu cliente, llámese la calle, llámese el bordillo, llámese el andén. Lo que voy a hacer aquí es un andén gris, que tiene unas franjitas así cada metro. Le voy a poner nada, no voy a poner nada. Ay, ¿por qué no tiene adoquines y por qué no le pusieron? Porque no tenía. O sea, eso no estaba en el objeto, no estaba al alcance, el diseño no era así. Si tú me presentas un diseño que vas a hacer con adoquines, ¿cómo se llaman? Amarillo, verde y rojo y gris, y con una banderita de Barranquilla en la mitad, y no sé qué, y tal, y después entregas una vaina gris, obviamente algo pasó. De pronto, bueno, yo no voy a decir nada por la gestión pública, pero de pronto se robaron una plata, pero también pudo haber hecho un cambio, ¿por qué no? Y redujeron el alcance. Lo que pasa es que no se enteró el vecino, entonces al vecino que le queda en la cabeza se robaron la plata. Pero comunicación bien hecha. Esa es parte de la preventa. ¿Cómo con- concibo yo qué voy a hacer y qué voy a esperar? La construcción, por supuesto, creo que será tema de mis otros compañeros de charlas y mi cierre para evitar el mínimo, las máximas, llevar a las mínimas reclamaciones. La siguiente es la monitorear el control de los riesgos. Si hay una suficiente gestión de cambios, estamos tranquilos todos. El problema es cuando no tenemos gestión de cambios, entonces se nos forma un rollo de la madonna para tratar de llevar a cabo cómo empatamos un presupuesto de una cosa haciendo otra. Siguiente, vamos. Presupuesto en la fase de cierre, ¿no? Queda por ahí. Más o menos el 10% de los riesgos ¿cómo se llama? Identificados, porque habrá cosas que no necesito meter. No voy a como el repaso de la columna, de la zapata, el muro de contención. Eso ya no aguanta. Eso no lo meto. Mete la puerta, mete una pintura general de un cielo raso, porque hubo una fuga de agua mal expuesta, porque el sistema es la prueba hidrostática. Obviamente, de pronto el problema no estuvo en el sistema de agua a presión, sino en el sistema de agua sanitaria. Entonces, hicieron una tina, una ducha, taparon esa vaina, se bañó el niñito de 4 o 5 años, llenó esa vaina como una poseta y obviamente la permeabilización falló y se mojó el piso de abajo. No sirve. Tú no sabes qué pasó arriba. Y sin embargo, pues se mojó el piso de abajo. Ya. Rompes el piso de arriba, le cambias la impermeabilizada, vuelves a hacer esa vaina, te toca pintar abajo, pues te toca hacerlo. Tú no sabes qué pasó. A la final es un agua que no tenía que estar ahí por mal uso, pero es que tú no supiste qué pasó. En un apartamento, en un edificio, pues, que hice alguna vez en un balconcito, era pequeñito el balcón. Resulta que la señora tenía una morrocollita y desde el balcón la morrocollita y tenía unas macetas con verdolaga, o yo qué sé coño, tenía ahí, mira, la morrocoya que tiene verdolaga, evidentemente.
y había suciedad de las hojas del jardincito que tenía ahí. Y las hojas secas taparon la rejilla, como cualquier hoja que tapa una rejilla de drenaje del balcón. Llovió y esa vaina se le inundó a la vieja. Ella no dijo nada, seguramente recogió su agua, no entró a los apartamentos, pero en el apartamento de abajo esa vaina aparecía, mejor dicho, y ¿qué fue? Todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Finalmente alguien dijo el cuento de la morrocoya, el cuento de las matitas. Y ya, bueno, pues es que así es muy jodido, porque te tocó pagar la pintada y la arreglada, le reventamos el piso de allá de arriba, arreglamos la impermeabilizada, pinté el techo, pero oye, la culpa no era del constructor, la morrocoya tuvo la culpa, pero me tocó hacerla, porque no sabías qué pasaba, y son imponderables que tienes que salir a atender. Los costos indirectos eh, pueden representar el 25%, una reserva de gestión final, o sea, al final deja un 5% global y un 10% de lo que logres identificar. Tu control presupuestario de la fase de cierre. Entonces, al final aplicas esto, pero lo vas aplicando semanalmente. Entonces te dije, al final seguramente lo vas a tratar de ajustar como sea. Y entonces es cuando, si te gastaste más dinero del que habías previsto en estructuras o en excavación y tal, al final le vas a quitar plata a los acabados porque te toca ajustarlo de alguna manera a tratar de llegar al presupuesto. Entonces ya lo entregas a una nevera, una, perdón, una estufa, qué sé yo, SMEC, por decir una vaina muy costosa, y entregas una estufa AC. Y eso no era lo que estaba en el dibujo. A mí me prometieron una estufa alemana y me entregaron una colombiana. Creo que se llama Javier Acevedo, el de ACEP. O sea, hoy es con H, ¿no? ACEP y con B larga. Pero el tipo realmente la fábrica se llama ACEP con J y con B chiquita al final. Pero un nombre horrible, ACEP. Me cambió ACEP. Era más bonito. Bien, dirigida al recurso humano, bueno, eso es un tema de día a día. O tú lo vas a dirigir o vas a ser dirigido, una de dos. O sea, ahí no hay tu tía. Eh, Ojalá haya continuidad técnica, pero partamos de la base de que vas a salir. O sea, ten presente de que tú vas a dejar atrás ese hijo o esa hija de proyecto y lo vas a tener finalmente ahí. El equipo integrado, evidentemente, será más fácil. Tú cuando trabajas con gente buena, pues tú la vas a volver a llamar, sin duda alguna. Si tú trabajas con gente ordenada, incluso a veces no tiene que ser tan buena, porque simplemente sea organizada y ordenada, tú vas a volver a llamar a esa persona porque sabes cómo trabaja y tiene una metodología de trabajo que te vuelve a ti fácil el trabajo. ¿Qué pasa con algunos riesgos? Evidentemente hay gente que se desmotiva, ay, pero ya es que ahora me voy a ir, no sé qué. Tienes que estar motivando a este equipo constantemente, aunque sea que sepas que se va a ir. No tampoco le prometas que vas a continuar en un proyecto nuevo y que no vas a llamar obligatoriamente, te van a llamar. Puede ser que sí, puede ser que no. Todo dependerá de la situación económica de cada proyecto. Pero que seamos claros, o sea, yo creo que es importante también saber decir que sí y mucho más importante saber decir que no. En el caso personal de ustedes, que sepan saber que no puede que no sepan bien qué quieren, pero que sepan bien qué no quieren en su vida en general, ¿no? Gestión jurídica dependerá en qué momento de la historia nos encontremos. En la gestión jurídica está pues la liquidación de los contratos laborales, ya lo dijimos, de los contratos administrativos, o sea, de la persona, perdón, los laborales directos, o sea, personal de obra, el laboral indirecto, tu contador, tu almacenista, tu residente, el director de proyecto, qué sé yo, el de compras. Entonces, poca gente liquidarle los trabajos perfectamente bien y que no esté volando de ninguna escuadra tampoco. Y obviamente con los proveedores, ya lo dijimos ahorita, hacer bien la parte de la liquidación de los pagos finales y las reclamaciones o las retenciones que hayas hecho durante el camino, devolverlas. Gestión contable y tributaria, pues las que tengas que tener. Recuerda que tienes que pagar el IVA cada 2 meses. Recuerda que tienes que pagar retenciones en la fuente, las que le practicaste al empleado, las que le practicaste a tu proveedor. Cuando ya has salido de todo ese poco de vaina, o sea, prácticamente ya han pasado 2 meses mínimo desde que terminaste, deja que corran 6. Y en ese momento dices, ahora sí, se acabó esta vaina, lo que quedó puesto, quedó más, quedó menos de lo que había pensado. Las pólizas, correrlas, los costos financieros, si tenías créditos y no los has pagado,
espera a pagar el último crédito de ese proyecto porque de pronto no te pagan todavía, te pagan dentro de 60, perdón, de 3 meses una obra y en ese momento es cuando finalmente tú dices, bueno, ahora sí, liquidamos y esta cosa es lo que era, o me fue bien o me fue mal. O eso no lo sabes el último día, lo sabes el día que cierras. Ya sabes que vas a perder plata o no ganar plata. Pero bueno, ya sabes lo que va a pasar. Ya anticipas un poquito al futuro, sea bueno o sea malo. Entonces, obligaciones, control de costos, cumplimiento laboral al 100%, 100%, y obligaciones tributarias, por supuesto, también al 100%. Mis indicadores de desempeño en la fase de cierre, indicadores, ya lo habíamos visto. Por supuesto, mi meta será que no me reclame nadie, siempre, que entregue a tiempo y que no tenga sobrecosto. Evidentemente, eso es mi meta. ¿La cumpliré o no la cumpliré? No sé. Pues esa es mi meta, esa tiene que ser mi meta. No puedo entrar mi meta es esa. La posibilidad que sea más o menos 5 es otra historia, pero mi meta es cero sobrecosto. Y importante, que ya lo hemos dicho, cuando vas a cerrar, es que entregues las responsabilidades a quien sea que las tengas que entregar. Ya no digo yo al propietario del inmueble, sino al hospital, al colegio, al parque, a la urbanización, a la coadministración, a la alcaldía. Entregas la calle. Oiga, mira, ahí está. Si mañana hay un reguero de aceite y se chocaron, mira, esta vaina estaba bien, no me vengas aquí con temas de fricción. Entregué una carretera hace, bueno, un poco de años, en asfalto, una carretera terciaria, obviamente, bueno, obviamente nos quedó bien hecha, quedó bonita, simplemente quedó de como estaba lo que terminamos haciendo, parecía una autopista, la verdad que quedó bien, buenísimo, señalizadita, con sus barandas, todo, una carretera, como cualquier carretera que cualquiera bien hecho puede hacer. Obviamente se metieron a meterle, ya se metían camiones doble troque, esto ya se metían en tractómulas, porque ya podían pasar sin tanto hueco. Ganado, también pasaban ganado, o de tractomulas de ganado, eso, como le llaman, como se llaman, grandes. Era una zona de palmas y una zona de ganado, algarrobo, en todo caso, para que los que sepan dónde queda. Empezó a meterse un tráfico extraordinariamente alto, para lo cual la vía no estaba diseñada, evidentemente. Entonces pasaban los tractores y unos regueros de aceite y gasolina, ACPM y cuánta vaina, y de pronto me llaman al año y medio, 2 años. Oh, hay una pérdida acentuada de asfalto en no sé dónde. Y entonces es un tipo ahí, seguramente hizo un curso de interventoría en alguna sociedad algún día, o en alguna universidad dijo que entonces era una falla del tipo piel de cocodrilo. Y, y llega a mí la piel de cocodrilo y tal, y yo veo la vaina, era una mancha, parece un charco, ¿no? Esta vaina tiene pinta como es de aceite, ¿no? Todos sabemos que el aceite y el asfalto no son compatibles y la gasolina tampoco. Se disuelve el asfalto y igualmente se hace hueco. Listo. Me ha salvado el manual de operación que entregamos a la gobernación del Magdalena diciéndole, ojo, ay, durante la construcción lo fuimos diciendo, mire, no hemos terminado la vía. Y ya están circulando camiones que están superando la especificación de tránsito de esta vía. Haga algo para que no pasen ese tipo de camiones. Están circulando semovientes, están circulando no sé qué, y hay regueros. Un asfalto recién echado, pasó un tipo con un tractor, un arado, y el arado se le cayó y le quedó una cicatriz del carajo a la vía. Durante la construcción me tocó repararla, evidentemente, pero eso no fue el problema. ¿De qué? Al menos que pongan unos avisos. Se prohíbe tránsito de camiones de más de no sé cuántas toneladas. Lo digan. O que pongan un regulador de tránsito, que no lo iban a hacer, no lo hicieron nunca. Ya incluso la garantía terminó, entre comillas, ya pasaron más de 5 años de entregado. Arreglé 2 veces el pavimento, pedacitos, uh, un costo cualquiera. Uno me costó como 50 millones y el otro me costó como 25. Y los arreglé porque dije, prefiero arreglarlo a que me vengan a joder más tarde con el tema de aplicación de pólizas, que la pueden hacer. Y eso sería peor. Entonces teníamos una reserva y guarda X%, el contrato costó 14.000 millones de pesos, eso aguantó, digamos, dentro del porcentaje de reserva. Si no lo hubiera tenido, pues hubiera dolido más. Yo esa plata, simplemente dije en su momento, esa plata es, aunque sea contable, porque físicamente no la tienes guardada nunca, la plata te la has comido, pero la tienes guardada,
Y bueno, no, eso fue menos de lo que hemos calculado. Ya cuando terminó, dijo, bueno, borren esa bendita reserva. Hay que dejarlas. Y entonces te sirven los manuales de operación para poder decirle, hey, esa vaina no fue ninguna piel de cocodrilo, eso es un reguero de aceite y esas cosas pues son culpa mía. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta? Dice un refrán muy popular por ahí. ¿Qué culpa tiene esa vaina? ¿Ok? Meta de puntualidad de entregas, igualmente cero demoras, 100% de cumplimiento. Entregas es cuando entregas la obra, ¿no? Una sola. Entregas la obra y que no sea, no, que mañana, que te falta, que no sé, no. Una sola y a la primera entrega. La vieja del apartamento te lo recibió y no, no, que me falta, no. A la primera entrega. El interventor, cuando seas interventor, ojalá sea. El interventor debe tener aquí una meta, los interventores así medio perros, deben tener aquí como 10, que a la décima la recibo, para que pierda plata el contratista. Hay muchos que se dedican a eso y son, entre comillas, buenos interventores. Pésimos. Es como el profesor que parte a todo el mundo, es el peor profesor del mundo. El interventor que te tienes que entregarle la obra y se demora 10 veces y hace 10 visitas para que te entregue la obra es porque él no hizo el trabajo que tenía que hacer durante la construcción, sino que lo quiso hacer al final. Es el peor interventor del mundo. Si a la primera se ponen de acuerdo, termina bien. Bien, bueno, reputación corporativa, evidentemente con las lecciones aprendidas, las que tengamos que hacer. Y una cosa, vamos a filosofía de aprendizaje permanente. Esto no acaba. Eh, las lecciones aprendidas son para aprender y que siempre estemos abiertos a cambiar de método de trabajo, de personas, de cómo contratar a las personas, de cómo te fue una determinada hora, de cómo no querer trabajar más con un determinado cliente también. Yo a este tipo, a esta empresa o a esta alcaldía no le trabajo en la vida, menos ni que me esté muriendo de hambre. Y si a una persona interventora y uno quiere ser más de interventor, punto. También lo puedes, uno no puede bloquear o cómo se dice, pedir, cómo se dice en derecho esa vaina cuando recusar a un interventor, pero ojalá se pudiera. Pero uno no puede hacerlo. Entonces cuando me han tocado así interventores, pocas veces me han tocado interventores así mala leche, yo me quito de la mitad, le digo al residente, mira, o al director de obra, encárgate de esa vaina porque no tengo paciencia con determinada persona. Las áreas clave de aprendizaje los tenemos claves. Importantísimo saber resolver un conflicto, saber resolver una diferencia, saber resolver un reclamo. Y aquí, para todos los que estamos aquí, tú no eres arquitecto únicamente, tú no eres arquitecto únicamente, tú no eres ingeniero únicamente. Tú eres ingeniero, arquitecto, administrador, abogado, comercial, conocedor de finanzas, excelente profesional de relaciones humanas, super psicólogo y hasta psiquiatra y médico si puedes. Entonces, todas esas vainas juntas, y lo contrario, estamos en el lugar equivocado. Hasta economista igualmente, ¿no? Y trata de no meterte en comentarios políticos porque ahí sí ya. Bien, eso hablamos de gestión integral exitosa. Y bueno, vamos a la que dice registro fotográfico, registro histórico. Entonces aquí sí viene el tema de fotografía. Todas las que puedas y sobra, o mejor dicho, y falta. Todas, de todo, antes de empezar, de cuando empezaste a hacer la cimentación, de cuando hiciste el solado, de cuando metiste los primeros hierros, de absolutamente todo. Suficiente interventoría o suficiente control tuyo también para mostrarle y demostrarle a la interventoría, no, es que yo sí puse los hierros de 7 octavos ahí abajo. No, que tú no estuviste, qué pena, tu flojera o tu falta de control, pues sin problema. Ahí están, ves acá, haz la excavación de nuevo, pique esa vaina si quieres buscarlo. O hazle una tomografía o hazle una vaina, lo saques de la estructura. Es importante que cuando vayan a fundir, que haya un visto bueno de autorización de fundida, de todas las fundidas. Después que tapas esa vaina, ya nadie sabe que hay ahí. Que tengas el control de autorización de fundida. Tú como residente o director de proyecto, y si está el interventor, bien. Si no necesitas el interventor, pues deja y una constancia de cómo fue el momento, quién autorizó cuándo y que los hierros estaban puestos. Porque después ya no se sabe nada. Las redes, igualmente, cuando las vas a poner, déjale fotografía antes de que metas el quiero rastro, si son descolgadas y si están metidas o embebidas en placas, evidentemente antes de que fundas, déjalas ahí bien tranquilas. Te sirve para ajustar el plano BIM. De pronto se corrieron 20 centímetros, 30 centímetros, el punto no quedó bien porque el dibujante
El dibujo aguanta todo. Y cuando vas a meter hierro, pues no te da, te toca correr el punto que va bien al final, pero la línea que tiró el dibujo por aquí, pero te tocó hacer una vuelta diferente. Y cuando vas a picar una pared, te revientas el tubo, ¿no? Los sistemas eléctricos también, incluso ustedes han visto y lo conocen perfectamente, todo el reguero que finalmente hacen los instaladores eléctricos cuando van de las salidas del tablero. A veces peinan, la palabra que dicen ellos es peinar bien los tubos, que esos tubos quedan perfectos, los que cogen para aquí, los que cogen para allá, queda esa vaina bien bonita en un tablero, pero a veces no queda tan bonita. Sobre todo los cables que cogen para arriba y los cables que cogen para abajo. Y dentro del tablero también esa vaina parece una trenza, entonces que quede bien hecho. Eso es importante ahí. Bueno, yo tengo una especialización en telecomunicaciones de rato también. Entonces, telecomunicaciones, el peine de los cables es una cosa deseable, pero el técnico bueno es el que tú llegas a una vaina y te da gusto, además de ver el tablero de controles. No hay ningún cable que se cruce, todo bien marcadito, bien peinadito. O sea, eso es un arte, la verdad. No tengo paciencia para eso, yo. Pero sí, obviamente, como todo, yo no sé pegar un ladrillo, pero yo sé cuando está bien pegado. Como el director de orquesta, se los han dicho siempre. Tú no tienes que saber tocar todos los instrumentos, tienes que saber cuándo suena bien la orquesta, sencillamente, punto. Bien, el activo más valioso de la organización es la historia y los datos. O sea, si tú no tienes datos de qué fue lo que pasó, nunca estás aprendiendo nada. Nunca sabes qué hacer en un presupuesto nuevo, nunca sabes cómo construir nuevamente las cosas mejor. No tienes ningún problema. Aspectos legales me los voy a pasar todos. Estamos terminando, voy a tratar de terminar a las 12, aunque me quitaron 20 minutos, pero yo sí quiero respetarles el tiempo planificado. Entonces, vamos a mirar cierre jurídico de contratos y tal, todo eso. Vamos a ver, terminación de relaciones contractuales, tenía por ahí pendiente. Creo que la diapositiva 73 de 173 quiere decir que va a faltar como 40. Es importante que cerremos todo, con un abogado al lado, o abogada. Todos los contratos cerrados. Vamos a, vamos a saltar un poco. Ya habíamos dicho la entrega de la copropiedad, documentación legal requerida, los manuales. Vamos a la diapositiva 85, una que tiene un flujo de procesos. Entonces, cuando tenga reclamaciones, ahí tienen un flujo de procesos como lo tienen que tratar. Uno tiene que saber cómo diablo para atender una reclamación. ¿Cómo llega? No, que yo te dije, ¿cómo llega? ¿Qué formulario tienes? ¿Qué formato tienes? ¿Cuál es tu queja? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene que presentar? Y le das un tratamiento finalmente, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y cuál es la solución? Y no la empieces a hacer sin que la otra persona esté de acuerdo y haya aceptado cuál es el procedimiento de solución de esa reclamación. Porque si no está de acuerdo y haces cualquier cosa, no, eso no era. Hay una norma en mi familia que dicen, hagas como lo hagas, está mal hecho. Entonces, hay gente que trabaja así. Mi familia, no mi casa, mi familia en general, mis tíos y primos y tal. Hagas lo que hagas, está mal hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor ponerse de acuerdo antes de lo que vayas a hacer, porque las motos salgan con ese tema. O sea, tú arreglas la cocina, no, pero es que ese color rosa es el que yo quería. Voy a ponerle el color beige o grayish. Le voy a cambiar el blanco por el gray. La mezcla entre gris y beige, ¿verdad? Entre gris. No, que yo quería más gris. Yo le dije gris, aquí está la carta de colores. Esto es lo que le dije que iba a poner y lo que le puse. No, mejor más. Ah, bueno, porque si no, está siempre con la reclamación y la reclamadera. Bien, atención de pólizas de garantía fuera. Aspectos comerciales en un momento dado, pues no son parte, digamos, propiamente del interventor. Las liquidaciones administrativas, estoy más adelante, ya te digo cuándo vamos. Vamos a la 96. Ok. El cierre técnico es que verifiques que todo está en buen estado con tu interventor o si tú eres el interventor. Entonces, en la 99, tenemos la siguiente. Ok. Entrega tu modelo BIM final, el que final terminó.
Incluso si el modelo BIM tiene incluso la fecha de construcción, mejor. Si el modelo BIM tiene el inodoro y tú le haces clic y dice inodoro corona, referencia a tal color blanco, comprado en tal parte, comprado en tal fecha, del lote número tal, o sea, la información que tienes en la caja cuando compras el bendito inodoro. ¿Quién lo puso? ¿Cuándo lo pusieron? La pared hidrostática, ¿cuándo la pusieron? Y toda la información, tú tienes claridad absoluta, eso lo tienes guardado. En un momento de una reclamación, que el lote número no sé qué salió malo. Ay, los inodoros que compré en el edificio tal. Mire, tengo estos aquí, aquí está el plano, aquí lo puse, aquí lo compré, la factura número tal. Toda esa información es el mismo, o sea, el BIM no es el dibujo. El dibujo es lo de menos. La información que tienes al lado de todos y cada una de las partes. Cuando hacemos gasoductos, en el caso de que yo lo hago, las redes de agua, alcantarillado de acueducto, cada tubo, cada tubo, cada pedazo de tubo, nosotros en el modelo final le ponemos ese tubo fabricado en la China, día tal, lote número tal, la prueba de fábrica fue la número tal, vino tal día, lo importamos tal día, se pintó en Bogotá en la pintura número tal, no sé cuántos milímetros de pintura, lo instalamos tal día, se le hizo la prueba de recubrimiento tal día, se soldó tal día y se le hizo la prueba hidrostática tal día y se tapó tal día. Y la coordenada en 3 dimensiones, longitud, latitud, o X, y la profundidad contra el terreno y la profundidad contra la que miden los drones. O sea, se me olvida que hay un helicoide imaginario, porque realmente el cero del dron no es el cero de Colombia. El cero de Colombia es relativo al nivel medio del mar en Buenaventura, los que estudiaron topografía. Entonces, el nivel medio del mar en Buenaventura no sabe uno cuál es aquí en el Atlántico, no sabe uno cuál es el cero. Por eso aquí hay muchas ciudades que están por nivel negativo, pero el mar no se mete. Claro, porque es que estamos hablando del nivel medio del mar de Buenaventura y aquí estamos abajo. Entonces tú cuando lo metes con el dron, le pones la profundidad exacta donde está cada cota de clave a la parte de arriba para que nadie vaya con una pala a meterse hasta allá y vaya a reventar esta vaina. Ni tubo de agua, ni tubo de alcantarillado, ni tubo de gas, ni tubo de petróleo. Eh, Todo perfectamente claro en el modelo BIM, manual del usuario, hace el mantenimiento tal cosa, en el caso de las tuberías de gas, no sé si aquí vayan a hablar de tuberías de gas o alguna cosa, pues dónde estás, cada cuánto tienes que revisar la batería de la protección catódica, cada cuánto tienes que revisar los muertos catódicos que tienes ahí, revisar el voltaje de la protección catódica, fotográficos, todos los que puedas de la excavación, de la calidad y todas las pruebas de calidad que necesites. Entrega y puesta en marcha es la siguiente y creo que final. Y formalizar mediante entrega final es la siguiente. Lo importante es que te firmen esa vaina. No saben lo jodido que es a veces que te firmen. Si es un apartamento, que te entreguen el apartamento, los que venden o compran apartamentos BIS, no BIS o VIP, vivienda de interés prioritaria, social o lo que sea, no saben lo jodido que es para un constructor que la persona que está comprándote finalmente le reciba el apartamento. Cualquier estrato, cualquier persona molesta muchísimo con la entrega. Ya no te digo la estufa SMEC contra la estufa CEP, no, te entregan a este man de vivienda BIS o de VIC, vivienda de interés prioritario, que no tiene acabados de ninguna naturaleza. Oye, esta pared quedó como tal porque el concreto a la vista, el concreto no me quedó. Rollos, hasta el decirlo más. El soporte no me gusta, pues era de porcelana o yo le quiero plástico o viceversa, no sé. Y obviamente tú como constructor de ese tipo de proyectos, aquí no te dan el subsidio, sino hasta que lo reciba el comprador final, el beneficiario final del programa. Entonces es importante que entregues esa vaina y salgas corriendo a cobrar tu subsidio. Entonces, eh, tenía una compañía de un amigo, que todos creo que conocen al Cole. Cole, el de la Selección Colombia. Todos saben quién es. El Cole era el encargado de entregar los apartamentos y las casas de vivienda de interés social, pero es un tema comercial. ¿Quién le iba a decir que no al Cole? Ah, ya ves, tu casa nueva, fírmame aquí. Enseguida salía con la firma, no importa si estaba feo el techo. También salía con la firma del acta de entrega de la casa. Y eso era plata. Enseguida pasabas por el banco o por la financiera y te pagaban tu vaina.
Entonces hay algunas estrategias que puede que no sean santas, no puede que no sean, puede ser el mejor arquitecto del mundo, la mejor arquitecta del mundo, pero si no tienes la capacidad de convencer a alguien que está arriba, está fritos, porque cada permanencia, cada día de permanencia en obra que tienes es horrible. Bien, ahí tienen aspectos contables y tributarios que les dejo regalados. Y yo voy aquí en la mía por financieros, financieros también, los quito. Ah, las últimas funciones, la 119, para terminar. Las funciones de tuyas, como director de proyecto, como residente, como interventor, la que quieras. La que te quieras poner, el sombrero que te quieras poner. Lo que dijimos ahorita. Tienes que saber de todo y más. Si no eres capaz de saber de todo y más, aprende. No te digo yo que no sirva, sirves. Apréndetelo. Mira a ver cómo haces para aprender todo. Tienes que conocer de absolutamente todo. En la 123 tenemos que saber de atención al cliente, tenemos que saber hablar, tenemos que saber expresarnos, tenemos que saber con todo el mundo, con la señora molestona que de la Junta de Acción Comunal, con el cole o no cole, con el comprador, de estrato 1, 0 o 22, el que quiera, con la AAA cuando te va a recibir el tubo, con la señora de aquí, del aseo de la Sociedad de Ingenieros, cuando le vaya al tipo de frente a decir, fírmeme aquí que no le tengo ningún problema con el parqueadero que están haciendo ahí. Ella es la que va a recibir esa vaina. No lo va a recibir el presidente de la Sociedad de Ingenieros, lo va a recibir, ¿cómo se llama ella? Gloria. ¿Cómo? Inés. Inés es la que le va a recibir, Inés es la que va a decir que esta vaina estuvo bien y que no. Le ensuciaron, le partieron el andén, qué sé yo, todo eso que vi ahorita, además fue una pasada. Bien, y la gestión de actas de liquidación, importante documentación, la 125, ey, que no se pierdan. Eso es plata, eso vale mucho. Para cobrar el subsidio, para cobrar se me ha olvidado cómo es la hipoteca. Bueno, cuando la gente hace la hipoteca y finalmente trasladas el crédito constructor al crédito individual, entonces te liberas de la hipoteca y te giran, o te giran la plata si ya pagaste la hipoteca, o se te reduce el costo del préstamo y por lo tanto pagas menos intereses. Entonces, cada acta de recibo en la cual tú entregas, y en el caso de la alcaldía, cada acta de recibo te puede presentar una factura. Entonces, todas las actas de recibo, con cole o sin cole, son plata. Eso es importante y eso es importante que los hagas rápido. Si te demoras un mes, 3 meses haciendo el cierre, peor. Y en la 127, lo que hemos dicho, ¿no? Ya eso es resumido. Vecinos, comunidad, constructores, trabajadores, propietarios de los inmuebles vecinos y todo lo demás. No quiero pasarme, son las 12:03 y ya me pasé 3 minutos y 3 minutos son 3 minutos. Los dejo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, sí lo podemos hacer.